Vamos a dividirla un poco, esta primera charla sobre conservación privada y más temática medio ambiente, y luego habrá una mesa redonda, que la idea es que sea pues, un poco como hemos hecho ahora, ¿no? Como buenos analistas que somos, es un poco espontáneo, y la idea es que podáis también participar, hacer preguntas y debatir sobre el tema. Subirán aquí más personas. Y luego habrá otra charla que va a dar Seras, Alfonso Seras, sobre urbanismo, ciudades y demás, y de nuevo, posteriormente, otra mesa redonda, también para debatir y conversar sobre el tema y que podáis también hacer preguntas. Y esta primera, la verdad es que no sabía muy bien cómo enfocar esta charla. Inicialmente iba a ir muy por la parte técnica y soltamos aquí rollos sobre infraestructura verde y servicios ecosistémicos y cosas así. Pero bueno, al final voy a repetir algunas cosas que ya se han comentado por la mañana sobre arbitrariedad, subjetividad y como pues, lo que comentaba en una charla de cómo el Estado elige a veces un criterio, pues a la hora de, por ejemplo, certificación de vinos, o lo que decía Bastos, de cuál es el rewilding correcto, ¿no? Cuál es el estado correcto al que debe estar la naturaleza y lo establecen por regulación y demás. Entonces, bueno, voy a intentar un poco reflexionar o exponer lo que yo creo que son los principales problemas de la conservación pública o del Estado como garante de una naturaleza, un medio ambiente correcto, si es que existe ese concepto. Y luego, pues, traeros un poco, muy poquito, pero bueno, ejemplos de conservación privada que ya existen y ya están funcionando, ¿no? Pero bueno, ya que estoy aquí, pues mi propio proyecto y mi propia experiencia. De hecho, bueno, ya la propia foto que me preguntaba antes Dani, lo que veis ahí es un ejemplo de conservación privada. Es un monte que está aquí cerquita de Santiago, en Rois. Todo eso eran hace 6 años una plantación de eucaliptos, que bueno, supongo que casi todos los que sois de Galicia pues sabéis que Valtena y estáis un poco familiarizados, pero bueno. Tenemos una imagen de Galicia como muy verde y muy cubierta de bosques, pero en Galicia tenemos muy pocos bosques, bosques entendidos como ecosistemas naturales, especies autóctonas, funcionales, etc. La mayor parte de lo que veis arbolado son plantaciones forestales, son cultivos como si estuvierais viendo patatas o maíz, normalmente de eucalipto y de pino, con una serie de problemáticas ambientales que eso conlleva. Entonces, bueno, eso que veis ahí, pues hace 6 años eran eucaliptos. De hecho, estas áreas que veis aquí marrones son los restos de ramas, troncos y demás de los eucaliptos que había triturados, ¿no? Pero son materia orgánica que sigue descomponiendo. Y ahí hay plantadas árboles autóctonas, que me voy por el gallego, y con la idea de recuperar un bosque autóctono, que su destino va a ser la conservación, o sea, eso en principio no se va a tocar, va a quedar ahí para dotar a la sociedad de todos esos servicios que nos dan los bosques. Y todo esto se hace con financiación privada, en propiedad privada, en este caso un monte vecinal, pero bueno, y a pesar del Estado, ¿no? Entonces, bueno, ya en la propia foto hay un ejemplo de hoy lo que se está haciendo de conservación privada sin ningún tipo de participación de la administración. Como primer problema que le veo a la actuación pública y a la conservación pública, y no solo al Estado, a las personas que forman parte del Estado, sino incluso a los propios expertos y personas profesionales que nos dedicamos al tema de la conservación y al medio ambiente, ¿no? Que es haber caído en la fatal arrogancia. Del mismo modo que caen en la fatal arrogancia los teóricos económicos, los políticos que defienden o creen que se puede controlar la economía, que se puede planificar la economía, modelizarla con fórmulas matemáticas y estas cosas, ¿no? Y toquetear ahí con regulaciones, salarios mínimos y demás, y que la economía vaya hacia donde nosotros consideramos que además bueno, ellos son los que creen o saben cómo tiene que ser la economía. Pues ha pasado un poco lo mismo en el tema del medio ambiente y hemos caído, primero, bueno, la escuela austríaca nos ha enseñado y demostrado que en el mercado, ya lo decía antes, lo que funciona es el orden espontáneo, ¿no? El espacio de libertad es un sistema anárquico, la acción humana es espontánea, responde al orden espontáneo, y la naturaleza igual. Los ecosistemas, los ciclos naturales responden al orden espontáneo y funcionan de forma anárquica. Entonces, se ha caído los ecólogos, los biólogos, en pensar que también se puede modelizar matemáticamente un ecosistema, que podemos establecer un estado correcto del ecosistema y toquetear y hacer cosas para llevarlo a ese punto, y por supuesto que somos nosotros los que sabemos cuál es la situación correcta del medio ambiente, o cómo debe estar el paisaje o cualquier otra cosa, ¿no? O el clima, cuál es el clima correcto. Entonces, bueno, creo que es el primer elemento que además requiere de
un ejercicio de humildad, ¿no? De entender que no podemos controlar de esa manera la naturaleza. También, bueno, lo explicó Oscar por la mañana, ¿no? Como los soviéticos pretendían en sus planes ordenar la naturaleza y demás. Bueno, no podemos. De hecho, lo que decía Bastos de esta teoría de la media tierra, ¿no? De lo de dejar media tierra, en parte puede tener cierto sentido, ¿no? Un poco en ese ejercicio de humildad de que los seres humanos ahora pensamos que podemos controlarlo todo hasta que nos viene una inundación y mueren 200 personas, pues pensar que podemos controlar el clima o los ecosistemas es arrogante, y a lo mejor es interesante dejar otra vez que haya una parte, no sé si media tierra o lo que sea, donde dejemos que los ecosistemas, igual que el mercado, funcionen y regulen los ciclos naturales, y esas cosas no vaya a ser que a lo mejor tengamos problemas en el futuro. Pero bueno, relacionado con esto, tenemos este problema. ¿Cuál es el clima correcto? ¿Cuál es el estado correcto de un ecosistema? ¿Cuál es el paisaje adecuado? Y claro, el Estado, cuando actúa, establece cuál es ese punto, igual que ahora con las fake news y tal, el Ministerio de la Verdad, ¿no? La verdad es los datos o la versión objetiva, correcta, verdadera que da el gobierno, y todo lo demás es falso, todo lo demás es mentira. Pues claro, si el Estado es el que se encarga de gestionar la naturaleza, de decidir cómo debe estar en una ley cuál es el estado de conservación de la naturaleza, cómo se deben gestionar los parques naturales o estas cosas, va a elegir un criterio. Y bueno, pues si damos por hecho que no hay un criterio correcto, pues va a elegir uno y además lo va a imponer a todos, a toda la sociedad, impidiendo que otros criterios, otras fórmulas de hacer cosas se puedan desarrollar. Y en ese ejercicio de humildad, al final de lo que nos vamos dando cuenta es de que esa versión que creemos que es la adecuada, por mucho que la intentemos adornar, que es lo que se ha hecho, pues eso, desde el mundo científico, de datos, de una suerte de objetividad, de empirismo, al final responde a una arbitrariedad subjetiva y muchas veces, o casi siempre, a cuestiones estéticas. Pues al final, el ornitólogo que le gustan las aves y no sé qué, pues como a él le gustan los pajaritos, lo que quiere es gestionar el ecosistema para que beneficie al pajarito que a él le gusta. Como ejemplo cualquiera, ¿no? Y al final, todo esto se traduce en que el Estado va a elegir un criterio y lo va a imponer a todos a través de la planificación. Para imponerlo y ejercitarlo necesita de intervenir sobre la sociedad, sobre el territorio, regular, etc. Y la herramienta para esta intervención va a ser la agresión y la coacción, que claro, que ya para los libertarios supone un problema porque consideramos que es ilegítimo e inmoral, ¿no? Y que además no funciona, porque es que lo peor es que incluso eligiendo un modelo, un criterio oficial de cómo debe ser algo, el Estado va a emplear toda su fuerza y su violencia y su coacción en intentar llegar a eso y ni siquiera lo va a conseguir. Va a salir mal. Y bueno, simplemente como ejercicio que a mí me parece muy visual para entender y recapacitar nosotros mismos, darnos cuenta de la incoherencia que supone a veces esta creencia de que tenemos una visión objetiva y correcta de cómo deben ser las cosas, me gusta utilizar el ejemplo de la arquitectura, de la arqueología. Si, bueno, esto es el Partenón de Atenas, que supongo que todos lo conocéis, como lo conocemos hoy en día, como era originariamente, ¿no? Si preguntásemos a expertos de historia del arte, de arqueología, de arquitectura, cuál es el estado correcto de ese edificio o de cualquier otro monumento, o cómo deberíamos gestionarlo, ¿creéis que habría un criterio único y objetivamente bueno de cómo obtenerlo? Pues no lo hay, porque habrá corrientes o expertos que te digan que hay que recuperar el origen, como era, restaurar el edificio, recuperar las pinturas, volver a poner todo en su sitio. Luego tenemos un criterio en el otro extremo, que es el de no hacer nada, porque incluso consideran que todo lo que ocurre a un edificio a lo largo del tiempo forma parte de la historia de ese edificio. Entonces, bueno, pues esto que ni siquiera es como nos ha llegado a nosotros, porque ha estado más derruido de lo que está aquí. O sea, son explosiones, terremotos, guerras, y ya se han caído más partes de las buenas que no tienen ni tejado, ¿no? Recuerdo alguna habéis estado en Atenas. Pero se ha reparado. Pero bueno, en definitiva, este edificio es lo que ha llegado a nosotros desde la versión original, ¿no? Y hay pues eso, posiciones que dicen que todo lo que le ha ido pasando a ese edificio es la huella del tiempo y eso tiene su valor. Y luego, pues entre medias, entre recuperar lo que hicieron los griegos
en la antigüedad, y lo que tenemos ahora, pues hay posiciones para todos los puntos intermedios, ¿no? Incluso gente que plantearía hacer otra cosa actual, pues poner una cubierta de cristal y meter una discoteca dentro o cualquier cosa, ¿no? Pero, entonces, ¿cuál es el estado correcto del patrimonio cultural, ¿no? Pues el originario, el que tenemos ahora, las etapas intermedias, cómo va a estar en el futuro. Y ahora, bueno, ha habido polémica con Notre Dame, ¿no? Con el incendio. Esta es la Notre Dame que conocemos todos, o que conocíamos, que por supuesto no es la original. La Notre Dame medieval no tenía... Bueno, este es el resultado de una restauración, una reforma que hizo Leduc en el siglo XIX, en pleno romanticismo, donde él subjetivamente le añadió cosas que él creía que eran góticas, ¿no? Porque la catedral original gótica hecha por los artesanos góticos en la Edad Media no era suficientemente gótica, entonces él le añadió un montón de elementos como la famosa aguja, las gárgolas y otros elementos, metió más cositas en los rosetones, bueno, la hizo más gótica porque él, fatal arrogancia, no era suficientemente gótica. Bueno, esto se quema y, por ejemplo, surgió ese debate, ¿no? Además salieron un montón de renders después del incendio de cosas estrambóticas de cristal y moderneces, y bueno, pues se podía haber planteado y por qué no recuperamos aprovechamos para desmontar toda la carcasa que le montó Leduc en el siglo XIX y recuperamos la catedral originaria medieval. O, ¿por qué? Bueno, esa posición de dejarla como está. ¿Por qué no la dejamos ahí? Con el agujero en el techo, con el hollín, porque además restaurarla como la conocíamos, que es lo que se acabó haciendo, ¿no? Que es esto de aquí abajo, en parte es borrar la historia, es borrar el incendio, no ha ocurrido nada. Entonces, bueno, los expertos que defienden esa postura de que borrar la historia tampoco es correcto, porque hay que dejar esos testigos en los edificios, pues tampoco estarían de acuerdo. Al final, a la conclusión que llegamos es que no hay una forma correcta, objetiva, de hacer las cosas. Y sobre todo, que va a responder... ¿Cuál creéis que es el criterio más habitual? Es decir, si os preguntásemos a vosotros o preguntásemos a la sociedad en general qué hacer con estos edificios, por ejemplo, mañana se cae de aquí un trozo de cornisa al suelo, ¿qué creéis que debería hacer la mayor parte de la gente? O vosotros mismos. Volver a ponerlo, ¿no? En el sitio. Pero volver a poner ese. Todo esto que falta aquí, que seguramente está por aquí por el suelo, eso no, eso lo dejamos abajo. Entonces, si nos damos cuenta, el criterio que más prevalece es lo que hemos conocido nosotros, o sea, lo que nosotros conocemos. Un criterio puramente subjetivo y romántico, sobre todo de la infancia, ¿no? El ser humano tiene una inclinación natural a romantizar su propia experiencia y sobre todo lo que ha conocido en la infancia. De ahí pues, las frases de los abuelos de es que antes todo esto era campo y ahora está todo lleno de edificios, y lo dicen con pena, ¿no? Porque el paisaje que ellos conocían era, o al revés, la gente del rural que te dice que antes todo esto estaba cuidado, cultivado, los caminos limpios, ya está todo a monte, lleno de jabalíes y de bichos. Es una visión subjetiva, puramente romántica, y la gente lo que quiere no es la versión correcta, objetiva de una cosa, quiere lo que conocemos. Este es el Partenón que hemos visto toda la vida y queremos este Partenón. Queremos una foto fija, congelada en el tiempo del Partenón que nosotros conocemos, pasa con los idiomas. ¿Cuál es el gallego correcto? El que hay que preservar, el de hoy, pero es que hace 200 años no hablaban ese gallego. Y lo mismo con el castellano, con cualquier otro idioma. Entonces, se quiere una foto fija, no se quiere cómo va a ser el Partenón dentro de unos años cuando les sigan, porque eso, de nuevo, pues el tiempo va a ejercer su labor, ¿no? La erosión va a ir deshaciendo la piedra, un vándalo va a pintarrajear o un terremoto va a tirar una cornisa, y la mayor parte de la gente va a defender eso, pues dejarlo exactamente como lo tenemos. Y eso así, no como estaba hace 100 años, no como estaría dentro de 100. Entonces, no. Bueno, hay eso, pues, por ejemplo, esta iglesia se ha dejado ese propósito, porque los responsables de su rehabilitación y restauración decidieron dejarla con los muros desnudos, sin cubierta, y que el tiempo y los agentes atmosféricos sigan trabajando. En esta, bueno, pues le añadimos una cubierta de cristal para congelarla en el tiempo, para que no se siga degradando. No recuperamos el tejado original, que se podría haber hecho en Notre Dame, por ejemplo. Poner una cubierta y dejarlo todo como estaba, de ruido. Y nos pasa lo mismo con la naturaleza. ¿Cuál es el estado correcto de un bosque? Objetivo, realmente verdadero, ¿no? El originario, un bosque caótico, natural, maduro, con madera muerta, árboles viejos, una estructura caótica e irregular, que bueno, asimilándola al mercado, pues esto sería
el mercado, ¿no? O sea, una cosa súper diversa, llena de distintas criaturas y seres vivos, plantas, hongos, bacterias, insectos, mamíferos, aves, los árboles, interactuando entre sí de manera compleja. Por cierto, tenemos un problema de falla de información, como pasa con el mercado, no podemos conocer las infinitas interacciones y toda la información que, del modo que pasa con el mercado, no podemos conocer todas las interacciones que ocurren en un ecosistema y que no podemos ver ni entender cómo un pequeño cambio climático puede modificar la estructura y densidad de distintas especies. O sea, es súper complejo, es espontáneo. Entonces, eso, ¿el estado correcto es este o es el de Oscar, ¿no? de los soviéticos? Bueno, lo que hacemos aquí en muchas cosas, que es viene un humano, limpia todo, planta todos los eucaliptos a la misma distancia, en líneas, de la misma edad, que todos crezcan exactamente lo mismo y demás, para obtener algo. Pues de nuevo, al final es subjetivo y depende de los incentivos y de las necesidades de cada persona, ¿no? Aquí tenemos, pues eso, un mercado lleno de un montón de personas y empresarios ocupando distintos nichos de mercado, que aquí serían nichos ecológicos, y aquí tenemos una fábrica de la Unión Soviética con una cadena de montaje y todos los obreros vestidos igual y haciendo el mismo trabajo. Y como elemento también negativo, también fundamental y resumen de todo esto, de cuál es quizá el principal problema del Estado interviniendo, en este caso, en el medio ambiente y en la conservación, es que el Estado en sí mismo está impidiendo el desarrollo del mercado ambiental. Con mercado ambiental, ¿qué quiero decir? Además, se ha cargado todos los incentivos, porque claro, si el Estado no hubiese nacionalizado los recursos naturales, el agua, el aire, todo lo que ahora damos por hecho, porque consideramos que como es público lo provee el Estado, pues ya está, habríamos permitido el desarrollo de la creatividad, de la empresarialidad y de la asignación correcta de recursos a través del mercado. Entonces, es el propio Estado el que ha pervertido los incentivos y ha conseguido que la gente, a la que luego nos echa la culpa, nos señala, si no fuera por el Estado conservando la naturaleza, pues nosotros lo que haríamos es arrasarla, ¿no? Cogerla y forrarnos explotándola de distintos métodos. Pero en realidad, el que ha hecho que un propietario vea esto como algo improductivo y su incentivo sea cambiarlo por otra cosa, porque esto no produce nada, es el Estado. ¿Por qué? Porque esto podría producir agua, por ejemplo, o podría producir turismo, porque hay gente que está dispuesta a venir aquí a pasear o lo que sea. Bueno, en general, todos esos, lo que se conoce como servicios ecosistémicos, bueno, todo lo que el ser humano obtiene de la naturaleza, que gran parte de ello está monopolizado por el Estado, al no estar dentro de mecanismos de mercado, ha impedido que los propietarios tengan incentivos para preservar de esta manera la naturaleza y poder vender esos servicios. Mientras que lo que nos ha hecho es incentivarnos a hacer solamente esto, a sacar productividad al territorio de esta manera. O pues, de esta manera, ¿no? Es decir, esto no me da nada, pero es que a lo mejor, si yo tengo un hotel de ecoturismo en Tasmania y la gente quiere venir a ver esto y a pasear y a ver pajaritos o hacer fotos, o lo que sea, o estos bosques están en una cuenca hidrográfica que recoge el agua de lluvia, funciona como una esponja, y a unos kilómetros abajo tengo una fábrica o una ciudad a la que podría, como propietario de este terreno, si tuviese derecho a que el agua que cae en ese terreno fuese mía y la pudiese usar a mi antojo, vendérsela a esa ciudad, tendría un incentivo a preservar este bosque. Pero como el agua está estatalizado y es gratis y es de todos, pues impides al propietario de este bosque tener el incentivo a conservarlo para, por ejemplo, vender el agua, ¿no? O otros servicios que podría dar, o la caza, que hablábamos antes. Pues tenemos esta finca enorme con bueno, koalas no hay, pero imaginaos que koalas y que la gente quiere cazar koalas, pues vendo a los turistas que vengan a cazar koalas, ¿no? Pero en realidad pues te queda hacer esto, que luego los expertos y el Estado deciden que esta no es el estado correcto del medio ambiente, entonces regulan o expropian o obligan a hacer esto, pero mediante coacción. Y bueno, por pasar ya, que por cierto, sí, los gemelos no, pero a soluciones o a ejemplos de cómo funciona, y ya desde hace mucho tiempo está funcionando la conservación privada. Por ejemplo, bueno, traigo ese dato, ¿no? En 2016, que son los datos que había, pues en Estados Unidos, por ejemplo, ahí tenéis esa cifra, 22,6 millones de hectáreas protegidas mediante acuerdos privados.
que es más del doble de los parques nacionales del mismo país. O sea, hay más superficie protegida de forma privada que de forma estatal, ¿no? Esto, bueno, en el mundo anglosajón, como siempre, nos llevan, aunque algunos nos gustan mucho los años, pero nos llevan bastantes décadas de ventaja en este tipo de cosas y llevan ya desde el siglo XIX conservando la naturaleza de forma privada. Esto, bueno, empezó pues, desde, de nuevo, ornitólogos, ¿no? Aficionados a las aves, por ejemplo, en Gran Bretaña, que se daban cuenta que tras la revolución industrial se estaban degradando humedales, ecosistemas, y cada vez había unos pájaros de los que a ellos les gustaba en su tiempo libre ir a ver, y se les empieza a ocurrir, oye, ¿por qué no utilizamos la propiedad privada para recuperarlas? Empezaron a comprar parcelas para proteger humedales o para restaurar humedales, o bien a llegar a acuerdos voluntarios con los propietarios, pues compensarles económicamente, o llegar a un acuerdo pues, simplemente, pues me parece bien y voy a, en vez de cultivar toda mi finca, voy a dejar vivir esa charca porque van tan baja, ¿no? Y eso, sobre todo en el mundo anglosajón, se empezaron a desarrollar este tipo de iniciativas donde la propia sociedad civil, de forma privada y a través de la propiedad privada y del mercado y de acuerdos libres y voluntarios, empezó a preservar la naturaleza y además en general mucho mejor que el Estado, porque esta gente sí que tiene incentivo a hacerlo y está dispuesta a pagar por ello. Y además no va a ser un burócrata en un despacho decidiendo arbitrariamente con una única legislación cómo hacer las cosas, ¿no? Y bueno, eso además lleva a que el propio Estado, pues como siempre va detrás, pero va adaptando la legislación, se haya desarrollado multitud de normativas que facilitan o permiten a la sociedad civil oficializar a través del Estado esto, ¿no? Bueno, hay aquí los Conservation Easement, por ejemplo, que en Estados Unidos, y esto lo ha copiado, por ejemplo, Latinoamérica, que aunque critica mucho a los yankees, les copian en casi todo. Tú puedes directamente tu finca, si tienes voluntad de preservarla, establecer un servidumbre de conservación, como tendría que ser, y automáticamente queda blindada esa finca y si es tu deseo, y además eso corre con la tierra, o sea, si tú te sabes esa finca, la vendes, la alquilas, la hereda a alguien, se tiene que comer eso, o sea, esa finca queda blindada y protegida para la eternidad, ¿no? Bueno, luego están pues, el Land Stewardship o Land Trust, que son al final pues, entidades privadas, ONGs, fundaciones, pero bueno, puede ser en particular un millonario que compra un bosque, que hay casos, para protegerlos, pero bueno, entidades como pues, la Real Sociedad, la Sociedad Real de Protección de las Aves, vamos a decir, de Gran Bretaña, de Nature Conservancy, que es internacional, Audubon es también internacional, global, National Trust, que es de Gran Bretaña, son entidades privadas, generalmente sin ánimo de lucro, pero bueno, podría ser una empresa, que tienen millones de euros de presupuesto, de ingresos, tienen actividad económica, porque gestionan tierra, gestionan espacios naturales, también tienen patrimonio, pues, castillos, castros, por así, o ruinas prehistóricas, bosques, humedales, y cobran a la gente por visitarlo, tienen actividad económica en torno a eso, deportes de naturaleza, guías, ecoturismo y hoteles, bueno, hacen guías de aves y tal, entonces tienen actividad económica y su objetivo es preservar el patrimonio que tienen. Y por el dinero que ganan pueden permitirse, además tienen empleados, son entidades con todas las letras, ¿no? Y bueno, por último, ya que estoy yo aquí, pues Galmus, que es mi propia iniciativa, ¿no? Un ejemplo real de conservación a través del mercado, en este caso en Galicia. Por poner un ejemplo muy mítico, que bueno, siempre hablamos de los safaris de África y tal, por traer otra cosa diferente, la Reserva Biológica de Monteverde, que es una de las reservas más conocidas de Costa Rica, y es una reserva privada. En este caso, hoy en día, la propiedad es de una ONG conservacionista, que de nuevo tiene hoteles, tiene actividades, creo que alrededor de la reserva también hay plantaciones de cultivo de piña, de no sé qué, que luego venden como productos ecológicos, bueno, hay todo recibe pues, miles de visitantes al año, tiene más de 10.500 hectáreas, y además, como curiosidad para los ya que somos libertarios, el origen de esta reserva son cuáqueros huyendo de la imposición estatal al alistamiento obligatorio en la guerra de Corea en Estados Unidos, norteamericanos, que, como son pacifistas y bueno, tienen esta religión y tal, se fueron a Costa Rica, compraron aquí terrenos para vivir de la ganadería, y bueno, pues de ahí luego fue naciendo, porque también iban científicos y la gente empezó a ver que esto era interesante, que había mucha biodiversidad y además veían que se estaba deforestando muy rápido, y bueno, pues convencieron a algunos de los cuáqueros y luego fueron comprando fincas para preservar eso. Pero bueno, que es gente huyendo precisamente de la coacción estatal que les quería obligar a ir a Corea a morir, ¿no?
traer un ejemplo de un Land Trust, una de estas entidades de conservación privada de aquí, pues tenemos la Fundación Fraga San Mandeo, aunque hay otras, que es una entidad sin ánimo de lucro, que en este caso está comprando esto de aquí, es el río Mandeo, que bueno, no sé si hay alguno de Betanzos o de la zona, no, Jorge lo conocerá, que es un cañón fluvial que conserva ejemplos muy buenos de bosques bastante bien conservados, de bosques atlánticos parecidos a los originales, y bueno, pues es propiedad privada, porque en Galicia casi todos son parcelas privadas, y esta fundación pues está comprando poco a poco parcelas de esta zona para preservarlas a perpetuidad. Y bueno, tienen propiedad, luego tiene acuerdos voluntarios con propietarios, que firman un acuerdo conforme el propietario sigue siendo dueño, pero se compromete a conservarlo, y bueno, puede hacer alquileres de distintas formas, ¿no? Y bueno, por último, pues mi propia iniciativa, ¿no? Yo, en 2019, yo he llevado muchos años dedicado a esto, porque es mi pasión, a través de una asociación y de forma altruista, y en el 2019 vi que había mercado, vi que había empresas de verdad que están dispuestas a poner dinero en estas cosas, en conservar, en reforestar, ya sea en parte incentivado por el Estado, con todo este tema de 2030, compensación de huella de carbono y demás, ¿no? Pero en parte porque hay un interés real en el mercado, o sea, la gente cuando consume ya valora estas cosas. Hoy en día pues, no hay empresa que se precie que no se diga a sí misma sostenible, que no tenga su página web, su apartado de sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa. En definitiva, hay una demanda real en el mercado, no siempre impuesta por la regulación, una demanda genuina de invertir en proyectos de este tipo. Como de momento el Estado, bueno, ahí hay debate de las externalidades negativas, bueno, en mi opinión son consecuencia de la intervención estatal, pero bueno, como de momento hay externalidades negativas y la acción económica de las empresas genera supuestamente pues, unos daños que no puedes controlar o cuantificar del todo en el medio ambiente y en otras cosas, pues se puede canalizar, compensar este daño a través de proyectos de este tipo, ¿no? Pues yo contamino o ocupo físicamente espacio con mi industria, pues en otro lado restauro un bosque para compensar esa huella ecológica. Entonces, bueno, pues estamos haciendo proyectos de este tipo con empresas. Esto también pues, es el... Bueno, también a nivel particular, o sea, yo cuando trabajas en esto, como me apasiona, lo haría, yo estoy comprando fincas, porque si el Estado no lo hiciese, pues sí, hay gente que no todos somos destructivos, que estamos dispuestos a gastar dinero en conservar y comprar fincas simplemente para conservarlas. Y este bosque se ve ¿no? Este bosque que se ve detrás, pues hay una parte que ya está en propiedad para preservarlo tal cual está, y esto que veis aquí es una finca que estaba en ese momento recién cortada de eucaliptos, y bueno, acabamos de pasar la desbrozadora con el tractor para triturar todos los restos y proceder a plantarla con árboles autóctonos. De hecho, bueno, veis aquí en primer plano, eso es un tocón de uno de los eucaliptos que había, que se ven hasta las líneas de las cuchillas de la desbrozadora, para que no vuelva a brotar. Y bueno, quedará ahí, se irá descomponiendo poco a poco. De hecho, ya este otoño está todo lleno de setas y de hongos haciendo su trabajo, y bueno, ya los primeros árboles plantados, aquí ya la finca casi completamente plantada, que en unos pocos años pues empezará a haber ya un pequeño bosquecillo incipiente. Y bueno, esto es la foto de portada inicial, es el mismo sitio, es en Royce, al principio de uno de estos proyectos. Este es para una de las empresas, uno de mis clientes, y aquí como estaba este verano, para que también veáis esa respuesta que parece que a veces aquí en Galicia, ¿no? Que todo lo que no es eucalipto crece muy lento, ¿no? Los árboles robles y tal, los árboles autóctonos son muy lentos creciendo. Bueno, pues ya veis la pinta que tiene esto en 5 años de crecimiento, que no está nada mal. Bueno, y luego se hacen otro tipo de adaptaciones, ¿no? Como por ejemplo poner cámaras trampa, que hablábamos antes, para hacer inventarios de fauna, o colocar cajas nido, en este caso para murciélagos, porque bueno, al final hay un montón de animales que dependen de, me estoy olvidando un poco, pero bueno, de los bosques viejos o maduros para vivir, porque al final si no tienes árboles viejos con oquedades, con agujeros, tal, pues hay una serie de animales que no van a tener refugio, ¿no? Pues si tienes un bosque incipiente muy joven, pero quieres intentar preservar el potencial de determinadas especies, pues bueno, puedes hacer refugios artificiales como las típicas cajitas para pájaros, o en este caso cajas para murciélagos, ¿no? Que también instalamos en alguno de los proyectos. Y nada más.